Buenos días, mis queridos educandos. Buenos días, querido profesor. Hoy vamos a trabajar el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a demostrar, a determinar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Primero, tenemos que partir de la ley de los cuerpos que caen, que estableció Galileo Galilei, cual decía entonces que todos los cuerpos en el vacío, indiferentemente la masa que posean, caen con la misma aceleración constante. Quiere decir esto entonces que en nuestro planeta todos los cuerpos van a caer con la misma aceleración. ¿Cómo llamamos esa aceleración nosotros? Gravedad. ¿Y cuánto mide para nosotros? 9,82 metros sobre segundo cuadrado. Eso es lo que vamos a demostrar hoy. ¿De dónde salen todos esos valores? ¿De dónde salen las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado? ¿Ok? Entonces vamos a remontarnos pues, a la época de Galileo. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en todas las experiencias que él tuvo que realizar para demostrar estas ecuaciones. Entonces partamos. Entonces él comenzó experimentalmente a demostrar, pues, a determinar la relación de un cuerpo que se deja caer desde una torre. Se deja caer una torre, un cuerpo desde una torre, listo. Y analizaba en las mismas unidades de tiempo cuánto se desplazaba. Entonces, analizaba cuánto se desplazaba de la primera unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué determinaba? O usted puede ir a hacer la experiencia. ¿Ok? En la primera unidad de tiempo recorría una distancia determinada. ¿Ok? En la segunda unidad de tiempo, okay, o sea, igual, en la otra unidad de tiempo recorría más, igual o menos. ¿Usted qué cree? Más, porque el movimiento es acelerado, o sea que la velocidad va aumentando, su desplazamiento en la misma unidad aumenta. Entonces aquí se daba cuenta, o experimentalmente notó, que en la segunda unidad de tiempo se desplazaba 3 veces, o sea que era 3 veces la primera. Listo. Vamos a asumir aquí pues que sigue el ejercicio para poder demostrar mejor. Listo. En la tercera unidad de tiempo se daba cuenta experimentalmente que daba 5. Entonces ahí ya van viendo que está teniendo como una relación, está teniendo una relación, está siguiendo los números ¿qué? Impares. O sea que en la en la siguiente unidad de tiempo, ¿cuánto esperarían ustedes que realizara? 7 veces. Listo. Entonces, mire, esta es la primera unidad de tiempo. En la segunda unidad de tiempo, tercera unidad de tiempo, cuarta unidad de tiempo. Entonces sí, realmente se dio cuenta cómo caían los cuerpos experimentalmente. Entonces se daba cuenta que seguían los números impares. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la distancia total. Vamos a analizar la distancia total en cada unidad de tiempo. Desde la primera unidad de tiempo, ¿cuánto recorrió? ¿Cuántas unidades de distancia? Una. Listo. En la segunda unidad, este sería la distancia total. En la segunda unidad de tiempo, ¿cuánto? 2. No, 1 más 3. 4. O sea que ya en la primera unidad de tiempo recorrió 1. En el segundo, 4. Listo. En la tercera unidad de tiempo, ¿cuánto recorrió? ¿Cómo así? 4 más 5, 9. Vamos pues. 9 unidades. 9, entonces se desplazó 9 unidades. ¿Y la siguiente unidad? 16. ¿Qué demostró entonces él? Bueno, ya encontré una relación. 1. ¿Cómo son estos números? Mire pues, analice. 1, 4, 9, 16. ¿Cuál creen ustedes que debe seguir? 1, 4, 9, 16. Son los cuadrados perfectos de los números naturales. Entonces, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces, ¿cuál esperaríamos que siguiera acá? Entonces, en la otra unidad de tiempo, si se pudiera medir, determinaríamos que llegaría a ¿cuánto? A 25. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿ok?, que sigue el cuadrado perfecto. En otras palabras, que las distancias recorridas dependen del cuadrado, dependen del cuadrado del tiempo. En otras palabras, que el espacio, que la
la distancia, ¿ok? Está en función o es directamente proporcional al cuadrado de ¿quién? ¿Al cuadrado de quién? Del tiempo. Estamos viendo que mire que todo se relaciona con respecto al tiempo. En la primera unidad de tiempo, 1 unidad. En la segunda unidad de tiempo, 4 unidades. En la tercera unidad de tiempo, 9 unidades. Entonces el espacio es directamente proporcional al cuadrado de ¿quién? Del tiempo. ¿Hasta aquí me hice entender? Listo. Vuelvo y repito. Mire, experimentalmente usted puede determinar cuánto se desplaza un cuerpo al dejarlo caer. Listo. Una nota. Todas estas ecuaciones que vamos a demostrar se aplican a todos los movimientos uniformemente acelerados, como el caso de la caída libre de los cuerpos. Muy bien. Bueno, ya encontramos una relación. El espacio en función del tiempo, le voy a colocar, perdón, en función del tiempo. El espacio en función del tiempo es proporcional al tiempo al cuadrado. En otras palabras, matemáticamente, entonces, el espacio en función del tiempo va a ser igual. Debe existir una constante de proporcionalidad. Debe existir una constante que me genere la ecuación. Si esto es proporcional a esto, entonces debe existir una constante de proporcionalidad que me construya una igualdad, lo que llamamos una ecuación. Entonces ahora el problema entonces radica en determinar cuánto vale C. Bueno, compañeros, listo. Entonces vamos a continuar, vamos a expresar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Lo que sigue ahora es determinar la derivada. Entonces tenemos que tener claro cómo se deriva. Recordemos la ecuación de la derivada. Si yo tengo una función f de x, entonces su derivada f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Cambio de la función sobre el cambio de x. Recuerden que h es lo que cambia en x. Muy bien, entonces ahora ¿cuál es la ecuación que tenemos? T cuadrado. Derivemosla, entonces a ver qué ocurre. Entonces tenemos que, si usted tiene el espacio, si deriva el espacio, ¿qué va a obtener? La velocidad. Entonces vamos a decir que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la derivada del espacio. Entonces, límite cuando h tiende a 0, primero f de x más h, quiere decir, en este caso, ok, que como estamos en función de x y no en función de t, que al comienzo de la función original le tenemos que sumar h. Listo, vamos a hacerlo entonces. La función original es t al cuadrado, entonces tengo c multiplica por t más h al cuadrado menos c por t al cuadrado, todo esto sobre h. Voy a determinar el límite, perdón, la derivada aplicando el límite de esta función. Listo, ¿cómo va a quedar este producto notable? Entonces obtengo que la velocidad en función del tiempo es igual al límite cuando h tiende a 0 de c que multiplica cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Recordemos el producto del trinomio cuadrado perfecto. T cuadrado más 2th más cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo menos t cuadrado, todo esto sobre h. Recuerden que cuando yo he determinado el límite, o la derivada, cuando elimino h del denominador, porque si yo evalúo el límite y h está en el denominador, me va a quedar sobre 0. ¿Se puede ir por 0? No, indeterminado. Entonces la indeterminación, ¿cuándo se elimina? Cuando eliminemos h. Multipliquemos acá, entonces me quedaría que la velocidad en función del tiempo, que la velocidad en función del tiempo es igual a c por t2, ct2, c por 2th, 2, sigue más 2ch, más c por h2 más ch2, menos ct cuadrado, todo sobre h. Si vamos bien, la ecuación original se debe cancelar. Entonces mire, aquí menos ct2 y ct2, ¿qué pasa?
se cancela. Entonces, si voy bien, la función original se debe cancelar. Continúa el frente. ¿Qué me queda acá? Mire, los que me quedan acá tienen h como factor común. Siempre va a ocurrir eso. Entonces voy a sacar h como factor común. Entonces obtengo que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a h que multiplica. Bien, compañeros, si saco h de acá, ¿qué me queda? 2ct. 2ct más, si saco un h de ahí, más ch. Más ch. Todo esto sobre, se cancelan las h y ya eliminé la indeterminación. Ahora sí puedo evaluar el límite. Perdón, aquí me faltó algo que desde acá. Entonces, velocidad en función del tiempo es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí también. Velocidad en función del tiempo va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0. No se les olvide dejar el límite, porque tenemos que determinar el límite. Ahora sí, determinemos el límite. Es reemplazar h por cuánto? Por 0. Entonces lo tengo aquí que me queda 2ct porque no tiene. Quiere decir que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a 2c por t. ¿Cierto? Porque más c por 0. ¿Cuánto me da esto? 0. Entonces la velocidad en función del tiempo me da 2ct. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Muy bien. Entonces, ya obtuvimos la velocidad. Necesitamos la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Lo derivamos. Entonces, vamos a coger la velocidad y lo vamos a derivar. En otras palabras, entonces, la aceleración en función del tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad del límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h. Entonces, en vez de t va a colocar t más h. Entonces me queda 2c, que multiplica ¿a quién? A t más h, menos la función original, 12t, todo sobre h. Multipliquemos, entonces me queda que la aceleración en función del tiempo va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, 12 por t, 12t. 12 por h más 12h. 12 menos la función original, menos 12t. Todo esto sobre h. Miren, igual, si vamos bien, la función original se debe cancelar. Vean, 12t con 12t se cancela. ¿Qué me queda? 12h sobre h. Ahí sí, ¿qué puedo hacer con esas h? Cancelarlas. Entonces ya sí puedo determinar el límite. ¿El límite de eso qué me da? Entonces, la aceleración en función del tiempo va a ser igual a 2c. Un número, efectivamente, como había determinado desde el comienzo Galileo Galilei. Okay. ¿Esa aceleración es constante o no? ¿De dónde sale cuánto vale esa aceleración? De multiplicar 2 por c. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? ¿Cuál es lo bueno que encontramos? Encontramos que el espacio en función del tiempo es igual a ct cuadrado. Encontramos que la velocidad en función del tiempo es igual a 2ct. Encontramos que la aceleración en función del tiempo, como es constante, me da 2c. ¿Cuánto vale c? Experimentalmente podemos determinar en un segundo cuánto recorre un cuerpo que se deja caer. Entonces nosotros podemos dejar caer un cuerpo una y otra vez, 100 veces, y después promediar cuánto recorre y obtenemos aproximadamente, obtenemos que en el primer segundo recorre 4,91 metros, ya después de hacerlo 100 veces y promediar. ¿Sí me hago entender? Dejar caer en un segundo cuánto recorre. Primero, y hacerlo varias veces, repetidas veces para determinar un valor como más exacto, promediándolo. Entonces, obtenemos que en el primer segundo, ¿cuánto recorre cualquier cuerpo? 4,91 metros. Vaya, hágalo, déjese caer a ver en un metro cuánto recorre. Listo. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que en el espacio recorrido en un segundo es igual ¿a cuánto me dio? 4,91. ¿Que de dónde sale? Reemplazar c por 1 al cuadrado.
de esta relación de acá, despejo C. Entonces C, el 1 al cuadrado, ¿qué me da? 1. Entonces me queda 4.91 sobre 1. Entonces obtengo que C, ¿cuánto vale? 4,91. ¿Listo? Entonces, si me devuelvo a la gravedad, si me devuelvo a la aceleración, vamos a demostrar el función de aceleración. Entonces, la aceleración en función del tiempo, que va a ser una constante siempre, va a ser igual a 2C, que es igual a ¿qué? A 2 ¿por qué? 4.91. ¿Cuánto nos da? Esto nos da 9.82. ¿En qué unidades estamos trabajando? En metros y en segundos. ¿Qué unidades tendría esto? Metros por segundo cuadrado. Entonces, con otras palabras, la aceleración va a ser igual a 9,82 metros sobre segundo cuadrado, lo que llamamos gravedad. Y se representa con la letra G. Entonces de ahí viene. ¿G quién es? La gravedad. ¿La gravedad cuánto vale? 9,82. Experimentalmente lo descubrimos. Entonces ahora nosotros podemos reemplazar todas las ecuaciones en función, en vez de C, sino de G. En otras palabras, ojo. G, ¿a cuánto equivale G? ¿A 2? C. Quiere decir que G es igual a 2C. Entonces vamos a reemplazarlo. Aquí me quedaría. C, ¿qué sería? Solo C, ¿qué sería? Vamos a reemplazar C. C, ¿qué es? El 2, ¿cómo pasa al otro lado? Entonces, C es igual a G sobre 2, ¿sí o no? A la mitad de G. Entonces, obtengo de acá es el espacio en función del tiempo, va a ser igual, ¿ok? A C. Pero C, ¿quién es? Entonces, digamos, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hallemos la velocidad en función del tiempo aplicando C. 2C, ¿quién es? 2C es G. Entonces me queda gravedad por tiempo. Y la aceleración en función del tiempo va a ser igual a ¿qué? A G. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Esas serían las ecuaciones cuando parte del reposo, cuando yo dejo caer un cuerpo. Pero ¿qué tal si el cuerpo ya lleva un desplazamiento, o si ya lleva una velocidad? ¿Ok? O de hecho si ya lleva una aceleración. ¿Listo? Recuerden, este es el movimiento uniformemente acelerado. Solo se aplica cuando la aceleración es una constante, como el movimiento de la caída de los cuerpos. Pero tenemos que definir también movimientos acelerados y movimientos desacelerados. Se aplican las mismas ecuaciones, pero el signo, el sentido de la gravedad va a cambiar. Si el movimiento es acelerado, ¿la gravedad cómo es? ¿La aceleración cómo es? Positiva, ¿cierto? Si el movimiento es desacelerado, la aceleración, en este caso la gravedad cómo es? Negativa. Entonces va a depender, si yo dejo caer el cuerpo, ¿cierto? Ahí sería la aceleración positiva. O si lo lanzo hacia arriba, ahí sería negativa. ¿Cómo determino yo? No importa el tipo de movimiento que sea, es, miren, si la aceleración va en el sentido del desplazamiento del movimiento, la aceleración es positiva. Si la aceleración va en el sentido contrario al movimiento, me explico. La aceleración de la gravedad siempre es hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo el cuerpo hacia arriba, ¿cómo es la gravedad? Si dejo caer el cuerpo hacia abajo, lo lanzo hacia abajo, ¿cómo es la gravedad? Positiva. Entonces, teniendo esas consideraciones, que además que puede partir no del reposo, ¿ok? Y no desde el punto de referencia, va a tener un X y va a tener una velocidad, se traduce en las siguientes ecuaciones. Primera, espacio en función del tiempo es igual a velocidad inicial por tiempo más, si es acelerado, menos, si es desacelerado, un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Segundo, en forma general, ahorita lo vamos a utilizar para la caída del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es la aceleración, ¿cierto? Muy bien. La velocidad en función del tiempo es velocidad inicial, ojo,
si tiene una velocidad inicial, más o menos aceleración por tiempo. Y la tercera, la de la aceleración, ya nos dio que es constante. La aceleración va a ser una constante. ¿Listo? Ahora vamos a aplicarlo a la caída de los cuerpos. Caída de los cuerpos. Entonces vamos a sacar las ecuaciones. En este caso, cuando yo hago caer un cuerpo, ¿cómo es la aceleración? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Entonces podemos determinar. ¿Y la aceleración quién es? La gravedad. Si la aceleración es la gravedad. Entonces empecemos. Vamos a traducir las ecuaciones a la caída de los cuerpos. Entonces me queda que el espacio en función del tiempo, o sea, aquí sería y, ¿cierto? Lo que se mueve en y. Entonces y en función del tiempo va a ser igual a velocidad inicial en y, ¿cierto? Por el tiempo más un medio de la aceleración. Perdón, ¿cuál es la aceleración en este caso? La gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la primera ecuación. Esto es lo que desplaza un cuerpo, lo que desplaza un cuerpo al darlo caer. Segundo, velocidad en función del tiempo va a ser igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Y relacionando estas dos, vamos a obtener otra. ¿Okay? Velocidad desde al cuadrado es igual a velocidad inicial desde al cuadrado más 2 aceleración de la gravedad por la distancia que es y. Listo. Entonces, mire, de cada movimiento vamos a trabajar con solo 3 ecuaciones. Una del espacio, otra de la velocidad y otra de la velocidad al cuadrado. Esta es la que deben aprender. Sí, es la de relacionarla algebraicamente. Entonces la velocidad de t al cuadrado, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por distancia. Vuelven palabras. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Entonces aquí la distancia que viene siendo y la aceleración que viene siendo la Ahora, lanzamiento vertical. Y una vez podemos sacar las ecuaciones. Lanzamiento vertical. Cuando usted lanza un cuerpo verticalmente. Van a ser las mismas, solo que la gravedad va a ser negativa. Entonces sería y en función del tiempo va a ser igual a velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La segunda, ¿cuál sería? Velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial en y, ¿cierto? Menos gravedad por tiempo. Y la tercera, la relación de la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad en función del tiempo al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 gravedad por distancia, que sería y. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Ahora, recuerden que estas son las ecuaciones del movimiento, pues las anteriores son del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a aplicar las mismas ecuaciones al movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, como vimos antes, aquí no se va a hablar de velocidad lineal, ¿cierto? De velocidad en metros por segundo, sino que se va a hablar de ¿qué? De omega, velocidad angular, en radianes por segundo. ¿Okay? Esta sería la velocidad angular. Aquí no se va a hablar de espacio, del espacio en metros, sino que se va a hablar de teta. ¿En qué unidades? En radianes. En radianes. ¿Listo? Y aquí, en este movimiento hablábamos de aceleraciones en metros sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a hablar de alfa, aceleraciones angulares. ¿En qué unidades? Radianes sobre segundo cuadrado. Y vamos a aplicar las mismas ecuaciones. Entonces aquí no voy a hablar de, vamos a decir que el movimiento es acelerado. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones, por favor.
Vamos a utilizar estas ecuaciones. Entonces no vamos a hablar de y, sino de quién, de teta. Aquí no se van a barrer distancias, sino que se van a barrer ángulos, como lo vemos en el movimiento circular. Entonces me queda que teta en función del tiempo, vengan para acá por favor, me está por favor comparando esto. Velocidad inicial, entonces aquí debemos hablar de velocidad inicial, pero angular. Entonces, omega inicial. ¿Por quién? Por favor. Por el tiempo. Más un medio de la aceleración. ¿Y la aceleración aquí quién es? Alfa. Un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta sería la ecuación del movimiento del movimiento circular uniformemente acelerado. Continuamos acá. Velocidad lineal, entonces allá sería velocidad ¿qué? Velocidad angular lineal. ¿Va a ser igual a qué? Por favor, venga para acá. A velocidad inicial angular más alfa, que es la gravedad, pues que es la aceleración por el tiempo. Esta sería la otra ecuación. Miren que tienen la misma analogía. Y por último, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esta ecuación en el movimiento circular? Entonces, esta función del tiempo, ¿cierto? W final en función del tiempo al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado, omega más 2 alfa por, aquí no es y, sino quién, delta. Esa sería la otra ecuación. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos?